donde cada palabra abre un nuevo mundo. Bienvenidos al Portal de las Historias. Cuando el mundo aún se debatía entre la memoria y el olvido, los dioses hablaban. Lo hacían con palabras que eran viento, con símbolos que ardían en la piel, con ecos que viajaban más allá del tiempo y del espacio. Pero a medida que las generaciones se alejaron de los senderos sagrados y los templos fueron engullidos por la maleza y el silencio, las voces se hicieron más débiles, hasta que solo quedaron susurros. Este libro es un viaje a través de esos ecos, de esas grietas abiertas por el recuerdo y el coraje. Es una puerta que conecta el presente con un pasado que nunca fue del todo enterrado y nos invita a escuchar con algo más que los oídos, con la piel, con el alma, con el latido profundo de la tierra. Aquí encontrarás a los herederos del legado, a aquellos que, sin saberlo, llevan en su sangre la llamada de lo antiguo. Sus historias no son solo fantasías, son cantos entretejidos de raíces y estrellas, un recordatorio de que hay verdades que arden bajo la superficie, esperando ser reconocidas. Este no es un relato para leer y olvidar, es un llamado, una advertencia, una revelación, porque los dioses no han callado del todo, solo están esperando a que alguien escuche. Dicen que cuando el mundo era joven y los dioses aún caminaban entre nosotros, sus voces llenaban el aire como el canto de un fuego sagrado. Pero con el tiempo, los hombres olvidaron. Los templos se derrumbaron. Las ofrendas cesaron. Y los dioses callaron. O eso creímos. En lo profundo de las ruinas de Tenochtitlán, donde las piedras aún guardan la memoria del pasado, algo sigue vivo. Una presencia antigua, dormida bajo capas de tierra y silencio. No grita, no aparece, susurra. Solo quienes están destinados a escucharla pueden oírla. Y quienes la escuchan, nunca vuelven a ser los mismos. Porque cuando los dioses vuelven a hablar, no lo hacen con palabras, lo hacen con destino. El sol se despedía detrás de los cerros, tiñendo de rojo el cielo sobre Xochitepetl, un pequeño pueblo anclado en la tierra y en el tiempo. Las calles de tierra aún recordaban los pasos de los abuelos, y las casas guardaban leyendas como si fueran reliquias. Muy cerca, las ruinas de un templo azteca dormían cubiertas de maleza, cargando un silencio denso, antiguo, como si esperaran algo. Los 5 amigos no habían vuelto juntos al pueblo desde su infancia, y ahora, reunidos alrededor de una fogata improvisada, la noche parecía cargada de algo más que nostalgia. «¿Entonces nadie ha tenido los huevos de entrar al templo?», preguntó Diego, levantando una ceja mientras giraba su cerveza con desdén. «Mi abuela dice que los dioses aún viven ahí», dijo Ximena con una sonrisa enigmática. Estaba sentada sobre una piedra, el fuego reflejándose en sus ojos como chispas de guerra. Que en las noches de luna llena se oyen sus voces. «¿Y tú lo crees?», intervino Carlos sin burla, solo con genuina curiosidad. «Claro que lo cree», dijo Mariana suavemente, con las manos entrelazadas sobre sus rodillas. «Hay voces que solo algunos pueden escuchar». Todos la miraron. Mariana a veces hablaba así, como si ya supiera algo que los demás no. Diego bufó por lo bajo, pero no dijo nada. Sabía que discutir con ella era como discutir con el viento. «No es solo una leyenda», añadió Itzel, rompiendo su habitual silencio. Llevaba días más callada de lo normal desde que regresaron, pero ahora su voz tenía un peso diferente. «Este lugar fue un sitio ceremonial menor. Lo encontré mencionado en códices coloniales. Incluso se habla de sacrificios nocturnos. ¿Tú trajiste códices en la mochila o qué?», dijo Diego con media sonrisa, pero había una chispa de respeto en su tono, aunque no lo admitiera. «No me hace falta. Algunos sueños pesan más que los libros», respondió ella sin mirarlo. Carlos desvió la vista. Él también había soñado, con su hermano, con la montaña, con fuego y cantos lejanos, pero no lo mencionó. Aún no. Ximena se levantó, impaciente. «Vamos esta noche»,
Con luna llena, lo enfrentamos juntos. Si no hay nada, nos reímos mañana. Pero si hay algo... Mariana se puso de pie con ella, como si lo hubiera sabido desde el principio. Lo escucharemos, completó, con voz casi ausente. La luna se alzaba alta y redonda cuando dejaron atrás el pueblo, internándose en el bosque. Las ramas crujían bajo sus pasos y el aire se volvía más espeso a medida que ascendían. Itzel iba al frente con una linterna, aunque parecía que no la necesitaba. Había un magnetismo en ella, como si la tierra misma la guiara. Carlos caminaba cerca de Jimena, siempre atento, como si esperara que algo saltara de entre los árboles. Diego iba atrás, murmurando que todo era una locura, pero sus ojos no dejaban de buscar entre las sombras. Mariana avanzaba descalza, por decisión propia, como si sintiera mejor el pulso del mundo sin zapatos. Sus labios se movían en un murmullo inaudible. El templo apareció entre la maleza como un animal dormido. Era más grande de lo que recordaban, una estructura de piedra erosionada por el tiempo, cubierta de raíces, líquenes y secretos. Entonces el viento sopló, y con él llegaron los susurros, un murmullo suave, pero inconfundible. Palabras en náhuatl, apenas audibles, que se deslizaban entre los árboles como hilos de humo. ¿Escucharon eso?, preguntó Diego, deteniéndose en seco. Sí, dijo Mariana sin abrir los ojos. Llevan rato hablándonos. Solo ahora decidieron que estamos listos. Itzel se arrodilló junto a una losa cubierta de símbolos tallados. Su mano tembló al pasar sobre las piedras. Están diciendo, no están solos. Y por primera vez, en mucho tiempo, ninguno se rió. El templo no se parecía a nada que hubieran visto antes. Aún cubierto de raíces y polvo, irradiaba una energía tan densa que parecía deformar el aire a su alrededor. Era una estructura viva, o al menos eso sentían. Itzel se detuvo frente a la entrada, una abertura en forma de boca, tallada en piedra, con dientes de obsidiana incrustados en su borde. No dijo nada, pero su mano temblaba. Diego la notó. ¿Estás bien?, preguntó, bajando un poco la voz. Ella lo miró por un momento, como si dudara en contestar. Soñé con esto, susurró. Anoche, antes de venir. Diego tragó saliva. No dijo que él también había soñado, pero lo recordó al instante. El túnel, el reflejo, la advertencia. Los demás intercambiaron miradas. Algo les recorría la espalda, una sensación más profunda que el miedo. Jimena dio un paso al frente. Ya estamos aquí. Si esto es una trampa, es una que elegimos. Carlos la siguió sin dudar, y Mariana entró en silencio, como si simplemente estuviera volviendo a casa. Dentro, el aire era distinto, más frío, más antiguo. Las linternas temblaban con cada paso, como si incluso la luz temiera profanar ese espacio. Las paredes del templo estaban cubiertas de símbolos, algunos en náhuatl, otros irreconocibles, tallados en espiral, como si fueran remolinos de tiempo. Mariana rozó uno de ellos con los dedos y una imagen cruzó su mente, la sacerdotisa del sueño, colocándole la serpiente sobre el pecho. «Nos están viendo», murmuró. «¿Quiénes?», preguntó Carlos tenso. «Los que aún cantan desde el otro lado». Una brisa recorrió el pasadizo, aunque no había forma lógica de que el viento entrara ahí, y con ella el murmullo volvió, más fuerte, más cerca. «Tlazohcamati, pero no han venido a agradecer». «¿Escucharon eso?», dijo Diego deteniéndose de golpe. «Sí», susurró Itzel, observando una pintura en la pared. En la imagen, un grupo de 5 figuras humanas se acercaba a un altar. Detrás de ellos, guerreros con rostros de jaguar y plumas flameantes alzaban cuchillos hacia el cielo. «Somos nosotros», dijo Jimena, apenas respirando. La pintura parecía moverse bajo la luz. Los rostros cambiaban, los ojos se abrían.
Uno de los artefactos en la escena, una piedra negra, lisa como un espejo, comenzaba a brillar. Carlos dio un paso adelante, impulsado por algo que no podía nombrar. El reflejo de la piedra le mostró el lago de su sueño, su hermano, la barca, el fondo teñido de rojo, y luego su propio rostro, con la máscara de guerrero. «Esto no es casualidad», murmuró. «Nos llamaron». Itzel asintió. Tocó otro símbolo, y de pronto las paredes se sacudieron como si respiraran. El templo despertaba. «Cuidado», dijo Mariana con los ojos vidriosos. «Cada uno de nosotros verá algo. No todo será real. No todo será falso». Una puerta oculta se abrió con un quejido, revelando un pasillo descendente envuelto en sombras. Al fondo, un resplandor rojizo pulsaba como un corazón latente. «Tenemos que bajar», dijo Jimena, más seria que nunca. «¿Y si no volvemos?», preguntó Diego en voz baja. «Entonces seremos parte de la historia», contestó Mariana. Sin más palabras, comenzaron el descenso. Uno a uno cruzaron el umbral. Uno a uno, los dioses los observaron. Y en las entrañas del templo, los sueños comenzaron a tomar forma. Itzel, el códice de los recuerdos. Itzel caminaba sola por un corredor cubierto de símbolos. Las paredes vibraban al ritmo de su corazón. Una sala se abrió frente a ella, circular, iluminada por antorchas que no ardían con fuego, sino con memoria. En el centro flotaba un códice. No era de papel, sino de obsidiana pura, idéntico al de su sueño. A su alrededor, figuras vestidas como sacerdotes la observaban en silencio. No hablaban con la boca, sino con los ojos. Cuando Itzel tocó el códice, una visión la envolvió. Veía a sus ancestros en medio de un ritual, no como víctima ni observadora, sino como guía. Una Tlamatini, una sabia. «Eres puente», le dijeron. «Pero para recordar quién eres, debes dejar de huir de lo que fuiste». El códice se abrió solo, y los símbolos comenzaron a grabarse en su piel. No dolía. Era despertar. Diego, el juicio del reflejo. Diego apareció en una cámara oscura, con una sola luz apuntando hacia un espejo alto, de marco dorado y forma irregular. Era el mismo de su sueño. Su reflejo lo miró con desprecio. «Eres el que ríe para no ver», le dijo, «el que niega porque teme creer». De pronto, el reflejo salió del espejo. Diego lo enfrentó. Forcejearon. El reflejo lo golpeaba con palabras que dolían más que puños. «¿Y si sí existen? ¿Y si fuiste uno de ellos y por eso huyes de todo?» Diego cayó de rodillas. Su reflejo se detuvo y lo ayudó a levantarse. «El miedo no es debilidad», le susurró al oído. «Solo lo es si no lo miras». El espejo desapareció. Diego estaba solo, pero ya no igual. Jimena, el fuego y el niño Jimena, entró en un campo de flores. Las mismas que ardían en su sueño. En el centro, el niño la esperaba, cubierto de cenizas. Ella no se acercó esta vez. Se quedó de pie y preguntó: «¿Quién eres?». El niño levantó la vista. Tenía los ojos de su abuelo, que había muerto sin contarle su historia. Su voz era suave. «Soy lo que olvidaste ser». Las flores comenzaron a arder de nuevo, pero Jimena no retrocedió. En lugar de huir, se arrodilló y colocó las manos sobre el suelo. El fuego se apagó. «No vine a destruir», dijo. «Vine a recordar». Y las flores brotaron otra vez, más vivas que nunca. Carlos, el hermano perdido. Carlos se encontró frente a una barca encallada en tierra seca. Su hermano lo esperaba, vestido como un guerrero jaguar. Esta vez sí se volteó al llamarlo. «No te fuiste tú», le dijo Carlos. «Te perdí yo». El hermano sonrió y le entregó una lanza. En ella, el nombre Tecuani estaba grabado: «Bestia feroz». «Tienes que guiar a los tuyos, no como yo, sino mejor». Carlos tomó la lanza. El lago volvió a llenarse de agua y su reflejo apareció en la superficie. Era él, pero con una armadura antigua y mirada firme.
Sabía qué debía hacer. Mariana, el despertar. Mariana caminaba descalza por un templo sin paredes. El cielo era una cúpula estrellada y todo resonaba con cantos antiguos. La sacerdotisa del sueño la esperaba con los brazos abiertos. Ya viste con tus ojos, ahora ve con el corazón. Le colocó una corona de ramas vivas y una serpiente surgió de su pecho y se elevó, danzando entre las estrellas. Mariana sintió la energía de todos los que habían vivido, de todos los que aún esperaban. Vas a ser la voz, dijo la sacerdotisa. Cuando el caos llegue, hablarás por los que no pueden. Mariana no tembló. Ella ya lo sabía. Ella ya había escuchado. Final del capítulo 1:1. Los 5 regresaron al centro del templo. No sabían cuánto tiempo había pasado. No se dijeron nada de inmediato, pero al mirarse, sabían que ya no eran los mismos. Y los dioses, satisfechos, aguardaban el siguiente paso. El silencio en el corazón del templo era absoluto, como si el aire mismo contuviera la respiración. Los 5 amigos se encontraban nuevamente reunidos, sus rostros marcados por lo vivido en las cámaras sagradas. No necesitaban hablar. El cambio estaba en sus ojos, en su forma de caminar, pero aún quedaba una última prueba, una que no podían enfrentar solos. En el centro de la sala, el altar brillaba con una luz carmesí. Las paredes vibraban con cantos lejanos. Mariana fue la primera en hablar. «Nos están esperando». Carlos asintió. Llevaba la lanza ceremonial en la espalda. Diego aún tenía la mano apretada, como si su reflejo pudiera volver en cualquier momento. Jimena encendió una pequeña vela de copal, sin saber de dónde la había sacado. Itzel se acercó al altar y colocó la palma sobre una piedra marcada con glifos. La luz aumentó, y entonces la tierra tembló. Desde el fondo del templo, una figura emergió entre las sombras, alta, imponente, cubierta con un penacho de plumas y una máscara de obsidiana. Su cuerpo parecía hecho de humo y ceniza, pero sus ojos brillaban con una furia antigua. «Cuauhxicalli, el guardián», susurró Itzel, «el recipiente del corazón». El espíritu levantó la mano. Un trueno resonó dentro del templo. La voz del dios era profunda como un terremoto. «Han despertado lo olvidado. Han cruzado sin permiso. ¿Son sangre o saqueadores?» Los 5 retrocedieron un paso, instintivamente. El guardián levantó un cuchillo ceremonial y en el aire se dibujaron símbolos de juicio. «Tenemos que probar que venimos en paz», dijo Mariana adelantándose. «¿Cómo?», preguntó Diego con la voz quebrada. «Con fe», respondió Mariana, y alzó las manos desnudas hacia el espíritu. «No para conquistar, venimos a recordar, a proteger». La criatura se detuvo, pero entonces algo cambió. Itzel dio un paso adelante, y sus ojos, de pronto, se tornaron de un color extraño, oscuros, perdidos, como si una parte de ella no hubiera regresado del todo. Esto es demasiado. ¿Y si todo es una ilusión? ¿Y si no somos dignos? El espíritu rugió, las paredes se resquebrajaron, el equilibrio temblaba. «Itzel», gritó Jimena, «no dudes ahora». Pero la duda ya había sido sembrada, y el guardián la había sentido. El cuchillo ceremonial voló hacia ellos. Carlos lo interceptó con su lanza, el choque de ambos artefactos llenando el templo de chispas doradas. «Tenemos que unirnos», exclamó Carlos, como en las visiones. Jimena tomó la mano de Mariana. Diego dudó por un segundo, pero la tomó también. Carlos sujetó la lanza con firmeza y se unió. Solo faltaba Itzel. El guardián alzó su arma una vez más, y en el último segundo, Itzel, con lágrimas en los ojos, susurró: «Soy puente, no soy miedo», y tocó la piedra del altar. Una explosión de luz llenó el templo. El guardián se detuvo, bajó el arma y en vez de atacar, se inclinó. Las paredes comenzaron a replegarse, como si el templo respirara aliviado. Los glifos se apagaron uno a uno,
dejando solo una tenue luz blanca que los envolvía a todos. El equilibrio ha sido restaurado, dijo la voz del espíritu, esta vez sin furia, y desapareció. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse. Los 5 salieron del templo en silencio, cargando consigo no solo lo vivido, sino lo que ahora sabían que eran, herederos de un legado, protectores de una verdad más antigua que el tiempo, vivos, pero ya nunca iguales. Los 5 caminaron en silencio por el mismo sendero que los llevó al templo, pero ya no eran los mismos. Las ramas ya no susurraban, sino que parecían inclinarse levemente al paso de Mariana. Las piedras bajo los pies de Carlos no crujían, sino que vibraban suavemente. Diego ya no miraba hacia el suelo, sino hacia el cielo, como esperando respuestas nuevas. Jimena sentía el aire arder alrededor de su piel, como un recordatorio suave de lo que llevaba dentro. E Itzel, ella escuchaba, no sonidos, voces, como si los antiguos ahora vivieran en su oído. Cuando llegaron al pueblo, la bruma aún cubría los techos de teja y las calles polvorientas. Todo parecía igual, pero no lo era. La primera en notarlo fue la abuela de Jimena. Los esperaba sentada en la entrada de su casa, con los ojos cerrados y un sahumerio encendido. Al verlos se levantó lentamente y dijo: «No son los mismos que se fueron». Mariana se arrodilló ante ella y colocó su frente sobre el suelo. «Tampoco el pueblo es el mismo», respondió la anciana sin levantar la voz. «Se ha abierto una grieta y cuando los dioses despiertan, otros también lo hacen. Esa noche, el cielo fue más claro de lo habitual. Las estrellas se agitaron como si bailaran al ritmo de un tambor lejano. En el pueblo, los perros no dejaron de aullar, y en las ruinas del templo, algo no volvió a dormir. Una figura, envuelta en sombras, se acercó al altar vacío. Tenía el rostro cubierto por una máscara antigua y llevaba un colibrí muerto colgado del cuello. «Demasiado pronto», murmuró. «No están listos». Sus dedos dibujaron un glifo en el aire, un símbolo de guerra, pero serán útiles. Mientras tanto, en una habitación oscura del pueblo, Itzel no podía dormir. Sus dedos trazaban sobre el cuaderno símbolos que no sabía que conocía. Diego la observaba desde la puerta, en silencio, sin atreverse a interrumpirla. «¿Qué estás escribiendo?», preguntó al fin. Itzel levantó la vista. Sus ojos estaban ausentes, como si viera otra vida. «No soy yo quien escribe», dijo. «Solo estoy recordando». Y al mirar su cuaderno, Diego vio el mismo símbolo que el hombre en sombras había dibujado. El mismo. Exacto. Y entonces lo supieron. El susurro de los dioses no había terminado. Apenas había comenzado. Itzel, la que recuerda. El amanecer la encontró en la cima del cerro, sentada sobre una piedra marcada con glifos. No recordaba haber subido hasta allí, pero en su cuaderno estaban escritos fragmentos de un ritual antiguo, uno que los historiadores habían considerado perdido. Las palabras fluían solas, como si el viento las dictara. Una niña del pueblo se acercó en silencio, con una muñeca rota en brazos. «¿Qué haces, señora Itzel?» «Escuchando», dijo ella, y al tocar la frente de la niña, vio una imagen fugaz, la muñeca perdida en un arroyo. «Está en el río», susurró, cerca del árbol torcido. La niña salió corriendo. Cuando volvió con su muñeca empapada, Itzel no dijo nada, solo sonrió. Algo en ella ya no estaba en el presente, sino en todos los tiempos a la vez. Diego, el que enfrenta la noche, cayó, y Diego no podía dormir. Su cuerpo ardía. Bajó al patio trasero y se miró en el espejo del pozo, y por un instante su reflejo no era el suyo. Era el otro, el guerrero. Asustado intentó alejarse, pero algo en su pecho vibraba. Cerró los ojos y se concentró. Respiró hondo. «No huyas», le había dicho su reflejo. Y entonces vio lo que nadie más podía. Una grieta en la realidad, como una cortina rasgada detrás del pozo. Dentro,
un recuerdo ajeno, una historia que no era suya, pero que debía cargar. Despertó a la mañana siguiente con marcas en la piel, formas antiguas, apenas visibles, como si el pasado estuviera escribiéndose en él. Jimena, la que arde. Jimena discutía con su madre en la cocina. Palabras viejas, heridas no sanadas. Algo en su pecho estalló de rabia. No quería gritar, pero no pudo evitarlo. Y cuando lo hizo, una de las velas se encendió sola. Ambas se quedaron en silencio. Luego otra vela y otra. Jimena retrocedió asustada, pero el fuego no quemaba. Se movía con ella, como si la entendiera. Esa noche fue al campo detrás de la casa. Encendió una vela y le habló. No vine a destruir, repitió como en su sueño. Vine a recordar. El fuego bailó, formando figuras en el aire. Rostros, guerreros, diosas. Jimena ya no era solo una llama, era el fuego sagrado. Carlos, el que protege. En la carpintería de su familia, Carlos sintió que algo se movía detrás de él. No era miedo, era un llamado. Al voltear, una figura hecha de sombras intentaba entrar por la ventana. Un hombre cubierto de ceniza, con ojos vacíos. Un espectro. Carlos no pensó, solo actuó. Alzó la lanza que ahora guardaba bajo su cama, y ésta brilló con un resplandor dorado. El espectro gritó retrocediendo. Carlos se adelantó sin temor, y lo expulsó con una sola palabra que no sabía que sabía. Cuitlauya. Regresa al polvo. La casa volvió al silencio. Carlos tembló, pero no de miedo, de poder. Mariana, la que escucha. En la plaza del pueblo, Mariana se sentó junto al árbol más viejo, cerró los ojos y escuchó. No solo el viento o los pájaros, sino los pensamientos dormidos del lugar. La memoria de la piedra, el eco de las oraciones olvidadas. Una mujer se le acercó. Estaba llorando. Mariana no la conocía, pero al tocar su mano supo. Tu hijo volverá, dijo, sin saber cómo. Soñará con las luciérnagas y entenderá. No fue culpa tuya. La mujer cayó de rodillas, en shock. Mariana la abrazó. No necesitaba entender, solo escuchar. Final del capítulo. Esa noche, los 5 se reunieron en secreto, en la vieja cancha del pueblo. No había palabras para lo que eran ahora, pero sabían que algo se aproximaba, algo que requeriría de todo lo que habían despertado. Y desde lejos, más allá de las montañas, una sombra observaba. La guerra entre lo antiguo y lo olvidado estaba por comenzar. Las señales eran claras, el cielo se oscurecía sin nubes, los perros no dejaban de aullar, las aves volaban en círculos, la tierra estaba inquieta, y el pueblo también. Niños comenzaron a tener pesadillas con máscaras de piedra. Plantas marchitas florecían de repente al anochecer. Las radios se encendían solas y transmitían cantos en náhuatl. Se está rompiendo el velo, dijo Mariana, mientras las grietas de energía cruzaban el suelo como raíces vivas. Algo está cruzando desde el otro lado. El grupo se reunió en el cerro del templo. Nadie los había llamado. Todos sabían que debían estar ahí. Y al llegar, lo vieron. La figura del hombre en sombras, el de la máscara antigua, el que dibujó el glifo de guerra. Ustedes rompieron el silencio, dijo con una voz múltiple como si hablara por muchos. Han despertado el eco, pero también el olvido. Vengo por el equilibrio. ¿Quién eres?, preguntó Itzel firme. Soy Nahualhuitl, la sombra de los que fueron traicionados, los que sangraron en nombre de los dioses y fueron olvidados por los hombres. Abrió los brazos. Detrás de él, cientos de figuras comenzaron a emerger, sombras hechas de dolor, de miedo, de historia negada, guerreros sin rostro, madres sin hijos, espíritus sin nombre. No permitiré que el pasado sea usado como adorno, gruñó. Si quieren despertar a los dioses, entonces enfrenten también su furia. El suelo tembló. Carlos se adelantó, la lanza en alto. No estamos aquí para adorar ni para dominar,
Estamos aquí para honrar. Jimena encendió una antorcha con su fuego interior, para recordar. Diego alzó una mano, y su reflejo guerrero apareció a su lado, como un gemelo ancestral, y para enfrentar. Mariana abrió los brazos, y un coro de voces invisibles comenzó a cantar a través de ella. El canto sanaba la tierra. Itzel levantó su códice. Cada símbolo brillaba. Y para nombrar, cada uno de ustedes fue visto. Ya no están solos. El espíritu de Nahualhuitl gritó. Las sombras se abalanzaron, pero los 5 formaron un círculo. Sus dones se entrelazaron como una red de energía viva. La lanza brilló, el fuego creció, las voces cantaron, los símbolos flotaron en el aire y los reflejos del pasado caminaron entre ellos. Una explosión de luz surgió del centro. Las sombras comenzaron a disolverse. No gritaban de dolor, sino de liberación. Una a una se evaporaron, y Nahualhuitl, de rodillas, retiró su máscara. Debajo había un rostro humano, uno triste. No quería venganza, susurró. Solo que no nos olvidaran. Itzel se acercó, colocó su mano sobre su frente y susurró. No volverán al olvido. Pasaron los meses. El pueblo cambió. Los niños comenzaron a aprender náhuatl en la escuela. El templo fue limpiado, no como atracción turística, sino como lugar sagrado. Se construyó un altar donde se podía dejar ofrenda, contar historias, cantar. Cada uno de los 5 tomó un camino distinto, pero seguían unidos. Mariana fundó una casa de sabiduría oral. Jimena enseñaba fuego sagrado y plantas ancestrales. Carlos protegía el cerro, ahora sitio ceremonial. Diego se volvió cronista del pueblo, escribiendo lo que la historia oficial nunca contó. E Itzel se volvió guía, no de turistas, sino de almas. Los que querían recordar, la buscaban, y cada luna llena regresaban al templo, no como intrusos, sino como parte de algo más grande, de algo eterno, porque los dioses ya no susurraban desde el pasado, sus voces ahora vivían en ellos. Gracias por escuchar. El viaje apenas comienza. Hasta la próxima.